Amados hermanos y amigos, bienvenidos a su programa radial. Gracias a Dios estamos aquí con ustedes con el buen deseo y buen propósito de compartir la palabra de Dios con cada uno de todos los que están allá en sintonía de este programa. Esperamos que sea de provecho como siempre para todos y que todos podamos ser edificados al escudriñar la bendita y santa palabra de nuestro Dios. El tema que vamos a tratar ahora es el tema acerca de Jesús y su templo, el gran inicio del templo levantado por Jesucristo. Todos sabemos y conocemos la vida de Jesucristo. Él hizo muchas buenas obras en todo su ministerio terrenal. Todo lo que hizo y todo lo que dijo fue perfecto. Él profetizó cada detalle, lo que se cumplió al pie de la letra. Por tanto, es importante entonces que antes de todo podamos analizar cómo Jesús vivió su vida brevemente, analizando su gran principio en su ministerio. Nosotros encontramos a Juan el Bautista predicando y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y mientras que él terminaba ya su ministerio, entonces apareció Jesucristo. Encontramos que en Juan capítulo 1 y capítulo 2, encontramos nosotros la cesación del ministerio de Juan el Bautista y el gran principio del ministerio de Jesucristo. En donde Jesús hizo su primera aparición fue en las bodas de Caná. Todos sabemos que Jesús allí convirtió unas tinajas de agua en vino. Fue la primera obra que Jesús hizo en cuanto a una señal como hijo y hombre maravilloso de Dios. A continuación nosotros podemos ver en el capítulo 2 de Juan que él purifica el templo allí en Jerusalén, donde se hacía mucha mercadería de todo lo que eran las cosas sagradas de Dios, el templo y todos sus utensilios, y los cambistas y vendedores que estaban también en el mismo templo. Jesús purifica el templo, usted lo puede leer desde el versículo 13 del capítulo 2 de Juan en adelante. Mientras que Jesús hacía estas cosas, algunos le preguntaron a Jesús: ¿por qué haces tú esto? ¿Qué señal nos muestras tú para que muestres esta autoridad? ¿Cómo puedes mostrar que tú tienes autoridad para volcar las mesas, para quitarle a los cambistas y hacer todo lo que Jesús hizo limpiando el templo allí en Jerusalén? A lo que Jesús responde en el 2:19 de Juan. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron entonces: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, aquí tenemos un principio de la vida de Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Cuando él se convirtió, se bautizó para empezar ese gran ministerio terrenal que duró aproximadamente 3 años y medio. Y nosotros podemos notar cómo Jesucristo comenzó su ministerio y empezó a trabajar, a enseñar y a hacer muchas buenas obras, a sanar enfermos y a hacer toda clase de maravillas entre el pueblo y a enseñar grandes cosas provenientes de Dios. Pero bien, todos sabemos cómo terminó la vida de Jesucristo. Para ello, vamos a leer primeramente unos versículos de la Biblia en Juan capítulo 18 para medio entender o tener una idea de lo que la Biblia nos enseña con respecto a los últimos días de Jesucristo. Es sumamente largo hablar de toda la vida de Jesús, porque todo lo que es Juan, Mateo, Marcos y Lucas narran lo que es la vida de Jesucristo hasta su muerte y su resurrección. Pero veremos la narración de Juan al final de la vida de Jesús. En el capítulo 18 leemos desde el 28 al 32 lo que nos dice la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron:
si éste no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y por supuesto, si nosotros leemos Juan 3, versículo 14, encontramos las palabras de Jesucristo, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está profetizando su muerte en Juan 3:14, acerca de cómo la serpiente allá en el desierto, cuando Israel venía de Egipto, por causa de sus pecados, estaban muriendo miles de israelitas, pero Dios levantó aquella serpiente en una vara para que todos vieran la serpiente de bronce. Esa era figura de Jesucristo. Y él mismo lo dice y lo declara aquí en el 3:14 de Juan, representando aquella serpiente a Jesucristo, el Redentor, el Salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el 3:15 de Juan. Por tanto, amigos, cuando Jesús dijo aquello en Juan capítulo 2, en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús dijo estas cosas, esto fue motivo y causa para que más le acusaran, para que más trataran de hacerle daño o destruirle. Porque podemos leer, por ejemplo, algunas escrituras en Mateo, un poquito atrás. Le aconsejo que por favor leamos la Biblia despacio, analizando lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 26:61 de Mateo dice lo siguiente: que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué está pasando aquí? Están acusando a Jesucristo. Dice el 57 en adelante de Mateo 26, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Las mismas palabras que Jesucristo usa en el capítulo 2 de Juan son usadas en contra del mismo Jesucristo para acusarle, para tratar de apresarle. En el capítulo 27, usted puede ver también en el versículo 40, lo mismo. 27:40 dice el texto, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora que Jesús se encuentra en la cruz del Calvario, clavado, maltratado, ultrajado por toda la turba judía, usan las mismas palabras que Jesús usó en Juan capítulo 2, 19 al 22. En 3 días levantaré el templo. Por supuesto, los judíos con mente terrenal, mente material, pensaban en un templo terrenal, en un edificio material de adobe, de ladrillo o de bloques. Pero aquí podemos ver nosotros la mente de los judíos. Y se acordaban perfectamente de las palabras de Jesús, que había dicho, en 3 días reedificaré el templo. En Marcos, otras escrituras usadas que encontramos nosotros en contra de Jesucristo, que las mismas palabras que él anunció en Juan capítulo 2, que al final nosotros podemos llegar a ver cómo se cumplió al pie de la letra estas cosas. En Marcos capítulo 4, versículo 58,
nosotros encontramos la palabra de Dios que nos enseña que el pueblo siempre acusaba a Jesús en todo detalle. Vamos a ver el 15-21 de este capítulo 15 de Marcos, porque lo tenemos un poco más claro aquí. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Bien, pero nosotros podemos ver, amados hermanos y amigos, la crucifixión de Jesucristo, y podemos leer otros pasajes semejantes de cómo le ultrajaban, le maltrataban, le escupían, le escarnecían, como bien lo enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 3, leyendo ese versículo 14 que ya vimos, pero quisiera que leyéramos el capítulo 19 del mismo libro de Juan. Quiero leer unas porciones de estos libros, de estos capítulos, para entender lo que Jesús padeció, lo que Él vivió realmente en la cruz del Calvario, y cómo fue maltratado y escarnecido por quienes le crucificaron. Encontramos nosotros estas escrituras. Juan 19:1 dice lo siguiente, amados hermanos y amigos, para que podamos entender al final cómo Jesucristo edificó ese templo, cómo reedificó ese templo y levantó ese templo en 3 días. Para llegar a entender ese párrafo, ese punto, por ello es importante leer ciertos pasajes como estos. Capítulo 19, 1 al 18 dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí tenemos, amigos, hermanos, algunas palabras narradas acerca de la vida de Jesucristo y su gran final. Muchas de estas palabras usadas por estos escribas y fariseos y los principales ancianos y sacerdotes de Israel, y gran parte de la multitud no entienden muchas de las cosas que están haciendo, cosas que entenderán más tarde, como lo dice, por ejemplo, las cosas que dijeron Mateo 27, 22 al 23,
que son las mismas palabras usadas con referente al mismo caso. Mateo 27, 22 al 23. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Bueno, tenemos aquí unas palabras. Podemos ver, amigos, toda la vida de Jesucristo estuvo preparando algo. Y estuvo preparando algo muy importantísimo para él. Y quiero decirles que todo este sufrimiento, toda esta tortura, toda su vida fue con un fin, un propósito: levantar su templo. Ese es todo el propósito de Jesucristo: edificar su templo, y como lo dijo en Mateo 16, 18, bien claro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo el ministerio de Jesucristo, todo el plan de Dios circulaba en este maravilloso proyecto: edificar la iglesia, que se conoce como el templo en el Nuevo Testamento. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de todo lo que Jesucristo vivió, fue criticado, azotado, maltratado, escarnecido y al final muerto en la cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros, al leer la palabra de Dios, encontramos que Jesucristo había enseñado también algo antes de su muerte. En Juan capítulo 14, en su ministerio terrenal, había dejado una promesa. Y es importante que tomemos nota de esto, porque esto se cumple al pie de la letra. Juan capítulo 14, nosotros encontramos el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Encontramos aquí a Jesucristo prometiendo algo a sus discípulos. Él promete la venida del Espíritu Santo. Lo que dice el 14, 25 y 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amados hermanos y amigos, cuando Jesús vivió con los apóstoles, anduvo con ellos en aquel ministerio de 3 años, aproximadamente 3 años y medio, Él les dijo muchas cosas, les enseñó muchas cosas, dice el 25. El 26 sigue: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El versículo 26 de Juan 14 es clave para entender que los apóstoles tenían una promesa en este momento. Nosotros podemos seguir leyendo en el 16:13, siempre de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, en este momento, Jesús estaba con ellos. Más adelante, ya vimos, Él murió en la cruz del Calvario. Pero Él había dicho esto antes de morir como una promesa. Pero ahora podemos nosotros ir más adelante, que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, su plan se cumple. Cuando resucitó, Jesucristo sigue el proceso, sigue cumpliendo al pie de la letra todo lo que Él quería llevar a cabo, y lo logró al final, gracias a Dios. Lo que dice Juan 2:22: cuando Cristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos entendieron estas cosas hasta que Él resucitó de entre los muertos. Lo que Jesús dijo en Juan 2:19 al 22 no lo entendían. Lo entendieron cuando Cristo levantó su cuerpo de la tumba el día de la resurrección. En el mismo Juan capítulo 19 vemos nosotros que Él tiene el control de todas las cosas. 19:28 al 30 nos dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, sí, en la cruz del Calvario, Él dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vino o el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por supuesto, Él murió. Pero yo quiero ahora que leamos Mateo capítulo 28, porque es importante que hable la palabra de Dios. Nosotros solamente tenemos que ir a leer la Escritura para ver la secuencia y poder entender el propósito de un mensaje. En el capítulo 28 de Mateo, desde el versículo 1, podemos leerlo, por favor, hermanos y amigos, hasta el versículo 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesucristo resucitado de entre los muertos. Toda su vida, su ministerio, hasta la muerte en la cruz del Calvario, fue un plan maravilloso de parte de Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, cumpliendo al pie de la letra un plan maravilloso de redención, amigos y hermanos, un plan de salvación que le costó mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Ahora encontramos ya a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ahora Lucas nos enseña, nos relata en el capítulo 24, ya Jesús estando resucitado de entre los muertos, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice en el 44. Lucas 24:44. Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora que Cristo resucitó, está confirmando la palabra, confirmando sus predicaciones, sus predicciones de su ministerio antes de la muerte. Él está diciendo: esto era necesario que pasara. El 45 dice: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Para que comprendieran, amigos y hermanos, el Antiguo Testamento, que hablaba y profetizaba acerca de la vida y sufrimiento de Jesucristo hasta llegar a la cruz del Calvario. Por tanto, los discípulos entendieron las escrituras del antiguo pacto que profetizaban acerca del Jesucristo. Y les dijo en el 46: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús está hablando con sus discípulos. Después de aparecerse, después de la resurrección, se aparece a ellos y les da esta gran comisión de ir a predicar el evangelio y el arrepentimiento. Pero, amigos y hermanos, encontramos nosotros en estas palabras que Jesús da seguimiento a la promesa que les dio en Juan 14. Recuerda lo que leímos en Juan 14:16. El Consolador, el Espíritu Santo, que vendría y que iba a recordar a los apóstoles de todas las cosas y que les iba a enseñar muchas cosas y recordar todo lo que Jesús les había enseñado en su ministerio terrenal. Ahora Jesús vuelve y replica a esta promesa que aún no se ha cumplido. Versículo 49 de Lucas 24. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Allí entonces
encontramos nosotros la promesa de Jesús. Todavía está prometiendo algo que no se ha cumplido, la promesa o la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero no olvide, amigo, que esta promesa fue dada únicamente a los apóstoles en Juan 14 y en Lucas 24:49 que estamos leyendo en el momento. Dice al final de Lucas 24: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amados hermanos y amigos, he tratado de llevar esto brevemente así: la vida de Jesucristo, sus sufrimientos, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección, y las palabras después de resucitado aquí con sus discípulos. Ahora nosotros esta promesa la vemos cumplida en Hechos capítulo 2. Encontramos nosotros a Jesucristo cumpliendo con esta promesa de la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, de repente, que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos y amigos, he titulado este tema Jesús y su templo porque todo lo que hemos venido viendo es un proceso maravilloso de cómo Jesucristo llegó y logró edificar su propio templo. La promesa que hizo en Mateo 16:18 la cumple también en estas palabras: edificaré mi iglesia, y lo hace perfectamente al resucitar de entre los muertos. Cuando él dice destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en Juan capítulo 2, 19 al 22, él se refiere no solamente a un cuerpo físico, literal, su cuerpo físico, no se refiere al templo físico y literal de Jerusalén. Amados, se refiere al templo de su cuerpo que representa la iglesia del Señor. Por tanto, él está cumpliendo todas estas cosas, la profecía, y encontramos aquí en el versículo 14 de Hechos capítulo 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ese mismo día que recibieron el Espíritu Santo, la promesa que Jesús les había dado, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amados oyentes, Pedro está diciendo en ese momento, esto que está sucediendo ahora mismo es lo que Joel había profetizado en Joel capítulo 2, 28 al 32. Dios había dicho que su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, y lo recibieron los apóstoles. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y luego fue disponible para todos los cristianos en todo el mundo. Y así podemos nosotros comprobar que la iglesia de Cristo tuvo su gran principio en la misma resurrección de Jesucristo. Porque Hechos capítulo 2, versículo 41, bueno, Pedro dijo en el 36, declarando a aquellos: a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Recuerda usted a aquellos que gritaban: crucificadle? Pues estos estaban escuchando este sermón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: varones, hermanos, ¿qué haremos? 41 nos dice que como 3,000 de aquellos oyentes, incluyendo los que gritaron que crucificaran al Cristo, se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Como 3,000 personas se añadieron aquel día, mis amados oyentes.
Y la Biblia dice que se añadieron a la iglesia que Cristo edificó. La iglesia única que existía en aquel tiempo. Efesios 5:23 nos enseña a nosotros que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18 nos enseña que Cristo, la iglesia es el cuerpo. La iglesia del Señor representa el mismo cuerpo de Jesucristo que fue levantado en la cruz del Calvario, que fue levantado en la resurrección. Por tanto, amigos, la iglesia tuvo su principio, el templo de Dios tuvo su principio en ese día maravilloso de la resurrección de Jesucristo, y luego encontramos ese plan maravilloso cumplido por el Señor para que todos seamos salvos, y por eso existe ese templo que es la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. De alguna manera concluimos este mensaje de hoy. Por el tiempo ya no nos da para continuar, pero esperamos que haya sido de provecho para nosotros entender este mensaje sobre Cristo y su templo levantado. Que Dios nos bendiga a todos.